Ok, entonces regreso solamente a la cuestión de las normas antielusión. Recordemos que el año pasado, bueno, ya en este año se empezó precisamente la cuestión de la razón de negocios, y cuando hablamos de la razón de negocios, estamos platicando de que a partir de ese año, toda operación que lleve a cabo por parte del particular, por parte de la empresa, por parte del empresario, tiene que tener como consecuencia una justificación que se llama ¿qué? De la razón de negocios. Y cuando uno comienza a observar lo que se publicó en la exposición de motivos que dio origen a ese precepto legal al artículo 5A, en la exposición de motivos del año pasado y que inició su vigencia ya a partir de ese año en cuanto a dicha reforma fiscal, vamos a ver que es similar a lo que se establece también en la exposición de motivos para este año, la cual la contiene la iniciativa del Ejecutivo Federal, y bueno, yo la retomo, y entonces aquí lo que busca es que, a ver, hagamos la siguiente acotación. Cuando hablamos de las operaciones de los contribuyentes, dije en un primer momento que a partir de ese año tiene que tener cabida la razón de negocios, insisto. A partir de ese año, toda operación económica que lleva a cabo el particular debe tener razón de negocios, ¿ok? Y eso es un tema muy importante, que yo creo que es de los temas más importantes desde mi punto de vista que tiene el Código Fiscal de la Federación. Y no por menospreciar los demás temas, pero es un tema muy importante porque esto va a dar como consecuencia el día de mañana posiblemente créditos fiscales a favor de la autoridad en contra del particular. Es decir, que aun y cuando el contribuyente aduzca que tiene todo lo que implica una operación económica, el contrato, el CFDI, el pago, shalala, pero ¿qué crees? Si le falta razón de negocios, es factible que el efecto dado a ese comprobante fiscal o a la operación, que puede ser una deducción, un acreditamiento, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si la autoridad llega y me revisa y aduce que esa operación en particular, la cual se dedujo y se obtuvo un beneficio del 30%, si hablamos de renta para personas morales, entonces, ¿qué crees? La autoridad va a decir, no, espérame tantito, no tiene razón de negocios, por tanto, esa cuestión de la deducción no es procedente, lo voy a reclasificar y en lugar de que sea un concepto deducible va a ser un concepto no deducible, y entonces lógico pensar que se me quitan deducciones. Bueno, es factible que producto de esa quita de deducciones pues dé como consecuencia créditos fiscales adicionales en contra y a cargo de ¿quién? Del contribuyente, ¿ok? Para que lo tengan bien presente. Entonces, aquí lo que es importante hacer la acotación que la elusión fiscal no es fraude fiscal. La elusión fiscal es una figura jurídica que muchos colegas aplican, muchas empresas hacen. ¿Por qué? Porque es el respeto de la ley. Sin embargo, vamos a ver que esa elusión fiscal a la autoridad no le gusta. A la autoridad no le gusta y dice que bueno, que aunque no le guste, al respecto se entiende que entonces, dice, los tribunales al respecto, colegiados, han reconocido que la elusión tributaria es un fenómeno distinguido por el uso de actos, contratos, negocios y mecanismos legales que tienen como fin aminorar el pago de los tributos. Nos están diciendo, ojo, la elusión fiscal es legal, punto. La elusión fiscal es legal, ¿ok? Y dice, pero es diferente porque las normas antiabuso son respuestas a prácticas de fraude a la ley o abuso del derecho. Claro que sí, pues claro que sí, estimados amigos. Entonces, no confundamos peras o manzanas. Una cosa es los actos de elusión fiscal de manera legal, donde yo aplico lo que me permite la ley. Por ejemplo, le voy a poner una cuestión interesante. Fíjate que la empresa, en lugar de que se venda a la empresa A, se vende a la empresa B, que dice mejor se fusionan. Entonces vamos a ver que desde un punto de vista fiscal, esa fusión da como consecuencia una enajenación. Bueno, es lo que establece, inclusive, así lo establece el Código Fiscal de la Federación, e inclusive Renta en su artículo 18 establece que ese mecanismo de fusión da como consecuencia una enajenación. Entonces una operación como esta da avisos de una enajenación, es factible entonces que se cause el tributo, porque es parte del acto jurídico que graban las contribuciones, las enajenaciones. No lo digo yo, lo dice el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, conjuntamente con el artículo 18 de Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero ¿qué pasa si esa operación la filtramos, por ejemplo, a través de la figura de fusión, ¿verdad? Respetando lo que establece en su momento el artículo 14b del Código Fiscal de la Federación. Entonces, espérame tantito, si esa fusión se hizo respetando, ojo,
una opción que me marca, en ese caso, el Código Fiscal de la Federación y que me lo autoriza también el artículo 18 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Entonces, ¿qué crees? Eso que en un primer momento era enajenación, en un segundo momento no lo es. Entonces, si no es enajenación, automáticamente, desde un punto de vista de aplicación de la ley, no hay impuesto que perseguir. Eso es solución. ¿Por qué? Porque es una figura, dice que permitida por la norma, dice, ¿verdad? Dice, la elusión tributaria es un fenómeno distinguido por el uso de por el uso de actos, contratos, negocios y mecanismos legales que tienen como finalidad aminorar el pago de los tributos. Entonces, a eso me estoy refiriendo. Pero sobre todo, recordemos que cuando hablamos de elusión tributaria, hablamos de operaciones de a de veras, no de a mentiras. ¿Sí? Ojo, ok. O sea, si hablamos de una venta, es que la venta se hizo, es decir, jurídicamente y materialmente, y contablemente de que se reconoció, ¿ok? Y dice, y las normas antiabusos son respuestas a prácticas fraudulentas, ¿verdad? O abuso del derecho. Por ejemplo, los asimilados de repente es un abuso del derecho o de prácticas fraudulentas, porque ¿cómo es posible que a una persona física se le pague cada mes 100 mil pesos cada mes por conceptos de asimilados y no presta ningún servicio a la empresa que le paga? Hizo un CFDI, hizo un pago, y la pregunta, ¿y dónde está el servicio que prestó? La empresa que le está pagando en su esfera jurídica, en su esfera económica, ¿cuál fue su afectación positiva? No, pues ninguna. A eso se refiere que fraude a la ley. Por eso precisamente dentro de la exposición de motivos que da luz a la reforma 2021, entre otras cosas, se pretende regular todo lo que es el pago de asimilados. Inclusive ya le pusieron hasta un tope de deducción para las empresas. Y en fin, entonces ahora que veamos algunas cuestiones de la exposición de motivos, vamos a ver que son de esas prácticas fraudulentas que el fisco ya observó que mucha gente lo hace, pero que también el fisco dice, espérame tantito, ¿no? Porque no se vale que simplemente tú quieras hacer una deducción autorizada sin que eso permee a la empresa que está pagando el servicio, no permee ningún beneficio desde un punto de vista económico. Pero bueno, pues todo esto, mi estimado amigo o amiga, tiene que dar como consecuencia entonces cuáles son las normas antiabuso. Ojo, las normas antiabuso, sí es cierto, quieren contrarrestar dos cosas. Uno, la elusión fiscal, que es legal, y las prácticas fraudulentas, que son ilegales. Entonces, pues yo meto en un mismo costal tanto lo legal como lo ilegal, y voy a poner una regla antiabuso. Por eso, a partir del siguiente año se genera el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Dice, ¿cuál es el objetivo de las normas antiabuso? Ahora, ¿por qué estoy dando todos esos elementos? Porque para mí, insisto, es de la parte medular de la situación jurídico de hecho. Recordemos que el Código Fiscal dice claramente que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, ¿ok? Y cuando hablamos de las contribuciones, no únicamente nos referimos a los ingresos, al acto o a la actividad, al pago de salarios, ¿no? También nos referimos a las excepciones a las cargas, como cuál, pues como las deducciones, como los acreditamientos, como los gastos, como los subsidios. Oye, ¿y qué pasa si esas excepciones a las cargas no tienen razón de negocios? Pues, ¿qué crees? Va a haber impuestos adicionales. Pero el Código Fiscal, en su artículo 6 que acabas de mencionar, ¿qué tiene que ver con renta? Bueno, pues renta es lo que establece que la situación jurídica o de hecho, por ejemplo, en renta, pues son los ingresos, en IVA es el acto o la actividad, en renta pues son las deducciones, porque recordemos que no solamente se hará impuestos sobre el acto o la actividad o sobre el ingreso, también hay algo que se llama deducción o acreditamiento. En fin, entonces que el objetivo de las reglas antiabuso es la siguiente: tomar la operación escondida por la operación simulada. Insisto, ¿no? Oye, si es venta es porque se transmitió el bien, si es servicio es porque el servicio se prestó, ¿sí? Si es arrendamiento es porque la cosa existe, por ejemplo, un bien inmueble y se lo damos a una persona para que lo use, lo goce, lo disfrute y a cambio paga una contraprestación o un conjunto de cosas. A eso se refiere. Oye, pero ¿qué pasa si esta operación la estamos simulando y simulamos como que rentamos y no rentamos, simulamos como que vendemos y no vendemos, simulamos que damos un servicio y no damos el servicio? Es aquí donde entra el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación.
Por ejemplo, desconocer la operación, sí, me queda claro que fue tu gasto por asimilado. Te la desconozco, ¿qué crees? Para mí no fue asimilado. Aquello que le pagaste al socio accionista no es un gasto por concepto de asimilado, ¿no? Te la voy a reclasificar y entonces te la voy a poner como una distribución de dividendos o como un dividendo ficto. Fíjate cómo la ves. Caray, eso se llama recaracterizar. Que si tú desde tu trinchera le llamases, por ejemplo, asimilado o gastos de publicidad, a lo mejor desde el punto de vista de la autoridad, cuando aplique facultad de comprobación, ella diga, no, espérame tantito, no, es dividendo ficto, o en su caso, es todo menos deducible. Eso se refiere con reclasificar, ¿ok? O recaracterizar, ¿ok? Y dice que grabar las operaciones de acuerdo con su sustancia económica o su beneficio económico. Así es, señores. Entonces aquí, cuando hablamos de la razón de negocios, juega de manera muy importante, insisto, también la parte de las normas de información financiera, porque si yo quiero justificar desde un punto de vista económico, para efectos de su incidencia en la parte positiva, demostrar que algo tiene sustancia económica, pues la única forma de reconocerlo es aplicar lo que establece su oportunidad, las normas de información financiera, acorde con su marco legal y acorde con las normas particulares, es decir, con las NIF particulares. En fin, pero bueno, ok. La siguiente lámina, entonces tenemos la regla antiabuso. Y ahorita voy a ir directamente a la reforma fiscal, que es a la que todo el mundo estamos un poquito preocupados por cómo quedó ese párrafo del artículo 5A. Pero la regla, que la veo de manera divorciada, pues, o la reforma no la voy a entender, por tanto es importante lo que estoy platicando, creo yo. Ok, entonces vamos a ver que aquí tenemos lo que son los actos. Dice, ¿cuándo se lleva a cabo? ¿Cuándo se lleva a cabo el artículo 5A? Dice el artículo 5A, dice, se entiende que no hay razón de negocios cuando dice claramente que no hay razón de negocios, ¿verdad? Cuando se genera un beneficio fiscal, ¿ok? Dice, actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios, actos jurídicos que generen un beneficio fiscal directo o indirecto. Entonces, fíjate aquí lo interesante. Lo primero que debo tener en cuenta es que si yo al aplicar alguna operación económica, el contribuyente, el particular, el empresario, lleva a cabo una operación y eso le generó una razón, un beneficio económico, un beneficio fiscal. ¿Y qué es un beneficio fiscal? Según el artículo 5A, pues es producto de las deducciones. Así es un beneficio fiscal, es producto de los acreditamientos, es producto de un ingreso que no fue objeto, es producto de un subsidio y un conjunto de cosas más que señala el artículo 5A al respecto. Dice claramente, ahora, ¿qué debo hacer de manera proactiva? Bueno, si yo estoy buscando beneficios económicos, tengo que también buscar un beneficio fiscal, tengo que ligarlo de la mano con un beneficio económico. Es decir, si hay beneficio fiscal, tiene que haber beneficio económico. Y si empatan, hay razón de negocios. Pero si simplemente hay puro beneficio fiscal y no hay beneficio económico, entonces ¿qué pasa? Esa operación no tiene razón de negocios. No sé si me estoy explicando. Que a partir de ese año, del año que viene y años posteriores, toda operación económica que dé como consecuencia, que conlleve, en términos del artículo 5A, un beneficio fiscal, tú tienes que justificar a través de normas de información financiera que ese beneficio fiscal también, que esa operación, además de beneficio fiscal, también tuvo beneficio económico, es decir, tiene sustancia económica. Y si esto se logra, entonces, estimado amigo o amiga, hay razón de negocio. Porque si no hay razón de negocio, entonces la autoridad te va a poder aplicar lo que comenté hace unos momentos, cuál es el objetivo de las normas antiabuso, y prácticamente lo que va a hacer es que te va a reclasificar la operación y el efecto fiscal que tú le dices a esa operación, automáticamente la autoridad lo va a nulificar, es decir, va a quitar tales efectos fiscales. Me explico, si yo aplico un subsidio, quita el subsidio. Si yo aplico una deducción, quita la deducción. Si yo aplico un ingreso, lo hace un ingreso acumulable. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, vamos, entonces, ahí está. Ahora bien, ¿cuál es la reforma? Ya he platicado esto. ¿Cuál es la reforma, mis amados amigos? La reforma, acorde a como está actualmente el Código Fiscal de la Federación, y era lo que a todo el mundo nos relajaba, decía que el séptimo párrafo del artículo 5A dice,
Dice actualmente, vean su Código Fiscal de la Federación, dice, los efectos fiscales derivados de la aplicación de dicho artículo en ningún caso generarán consecuencias en materia fiscal. Entonces decíamos, no hay bronca, ¿verdad? Ok, aplico el 5A y entonces puedo deducir de que efectivamente una partida no tiene razón de negocios en un momento dado, simplemente pago el crédito fiscal correspondiente omitido y ahí muere la bronca. No. Aquí lo que está diciendo la reforma que viene es lo siguiente, no, espérame tantito, no. Aparte de que no hay razón de negocios, si esa operación no tiene razón de negocios por lo ya platicado, ¿qué crees? Ok, hay un impuesto omitido. Pero si además la autoridad se percata que esa operación que no cumple con razón de negocios porque hubo puro beneficio fiscal y no beneficio económico, va a analizar la operación y si él observa, en ese caso, que la operación es producto de actos o de contratos simulados en términos del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación o en su caso 108, que es la defraudación fiscal genérica, entonces, ¿qué crees? Puede haber consecuencias penales. Entonces aquí lo interesante es esto, ¿no? Fíjense, ¿cómo quedaría ese séptimo párrafo acorde con la reforma que viene? Dice, ¿verdad? Los efectos de las autoridades fiscales que otorguen a los actos jurídicos de los contribuyentes con motivo de la aplicación del presente artículo se limitará a la determinación de las contribuciones, sus accesorios y multas correspondientes, pensando que la operación no tuviese razón de negocios, ¿ok? Dice, pero fíjate que viene la coma, sin perjuicio de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudiera originarse con relación a la comisión de los delitos acorde con el Código Fiscal de la Federación. Fíjate aquí lo interesante, entonces me está diciendo que, ojo, si una operación, que es lo grave que viene a partir del siguiente año, si una operación económica llevada a cabo por el particular, ¿y qué es una operación económica? Lo insisto nuevamente, pues es producto a lo mejor de una venta, producto de una compra, producto de una adquisición de mercadería, producto de un gasto de publicidad, producto de un gasto a los abogados, producto de un gasto llamado que es que asimilado y un conjunto de cosas más. Si eso te arroja un beneficio fiscal solamente y no tiene beneficio económico o el beneficio económico es menor, ¿qué crees? De entrada, la operación no tiene razón de negocios. Entonces, por tanto, el efecto que le dio el contribuyente a dicha operación económica va a ser reclasificada, insisto, entonces de ser posiblemente un no ingreso, va a ser un ingreso acumulable. En lugar de ser una partida deducible, va a ser una partida no deducible. Y eso va a dar como consecuencia, pues claro, lo dice claramente, va a dar como consecuencia pues un crédito fiscal omitido y se le va a aplicar los accesorios correspondientes, pero además dice, sin perjuicio de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudiera originarse con relación a la comisión de los delitos previstos en este código. Entonces, cuidado. Entonces, una operación, concluyendo para irnos al siguiente tema, una operación que adolezca, una operación económica que adolezca de razón de negocios, puede dar también como consecuencia, en el aspecto fiscal, cuestiones punitivas, porque se podría considerar delito fiscal también, señores. Entonces, ténganlo presente. Por tanto, yo digo que a partir del siguiente año, este año, esta reforma no existía. Entonces, diríamos que todavía podríamos hacer algo si llega la facultad de comprobación para efectos del año 2020, a lo mejor el siguiente año. Pero cuando apliquemos el año 2021, acorde con lo que establece ese Código Fiscal de la Federación, en la parte que se reforma, entonces, ojo, ¿verdad? Falta de razón de negocios, además puede dar consecuencias penales. Ese es el mensaje de ese primer tema. Y yo creo que es muy importante, porque no únicamente tiene que ver con código fiscal, tiene que ver con la ley del impuesto a valor agregado, tiene que ver con la ley del impuesto de la renta, podría tener que ver con la ley federal de derechos, también con el impuesto especial sobre producción y servicios, entre otros, inclusive hasta con la ley del seguro social. Recordemos que el Código Fiscal de la Federación da los elementos de manera en su defecto, cuando las leyes fiscales federales en su oportunidad pues no digan qué hacer, ¿ok?
Bueno, ese es el primer tema y creo que es un tema muy interesante para mí, de los más importantes, y créanme cuando se llegó a la Cámara de Diputados, hay como que hubo la intención de que dicha reforma no pasara. Sin embargo, pues la reforma llegó a senadores y la reforma, así como la presentó el Ejecutivo, prácticamente se avaló en la Cámara de Senadores, ¿ok? Bueno, ese es creo que de los temas más importantes, yo insisto, que hay que tener presente, ¿no? Porque, insisto, juegan para todos los demás tributos o para todas las demás leyes fiscales de tipo sustantivo, como renta, como IVA, como IEPS, entre otros, y como ley del Seguro Social. Otras reformas que tenemos en el contexto de otras reformas. No sé si hay aquí alguna pregunta. Aquí puedo ver las preguntas, ¿verdad? Ok, otras reformas como cuál tenemos. Bueno, la cuestión del buzón tributario. ¿Qué dice la ley de renta en ese aspecto en cuanto al horario en el buzón tributario? Dice que simplemente, porque recordemos que el buzón tributario es una cuestión tecnológica donde todo el mundo nos llega las notificaciones o algún aviso, y dice que la fecha de la recepción de ese buzón tributario en cuanto al horario, pues será el horario que se rija en la zona centro de la Ciudad de México, es decir, conclusión, de Ciudad de México. Entonces, simplemente ahí se hace una acotación en cuanto al horario del uso, en cuanto al buzón tributario, ¿no? Y viene algo interesante en cuanto a lo que es enajenaciones a plazos. Entonces viene una reforma en ese aspecto, y bueno, simplemente hacen la acotación, aunque ya sabíamos que existía en el Código Fiscal de la Federación, en cuanto a enajenaciones a plazo pagados diferidos, pues se entiende que se va a expedir un comprobante con un RFC genérico, y bueno, se entiende que es una operación con el público en general, pues cuando puede ser a plazos, cuando, bueno, la operación se haga con público en general, y además se difiera más del 35% del precio para el sexto mes, y el plazo pactado no es de 12 meses. Simplemente es una acotación, creo que es una reforma de forma, no tiene desde mi punto de vista, gran relevancia. Sin embargo, bueno, ahí está, les dejo la cuestión esta. Luego dice que se considera operaciones efectuadas con el público en general, pues según comprobantes simplificados, que realmente cuál es con un RFC genérico, ¿no? En fin, ok. Fíjate, aquí me pregunta Verónica Suárez García de la Ciudad Toluca, Estado de México, dice, mensaje, buen día. Para la razón de negocios, hace algún tiempo instalamos un invernadero. Fíjate, que nos salió en 5 millones de pesos. Ahí está el punto, fíjate. Un invernadero que costó, ¿cuánto? 5 millones de pesos. Ok, esa es la operación. A eso me refería, porque una pregunta me permite ir un poquito más, ahondar un poquito más en mis comentarios. Yo dije, operación económica. Yo dije, cualquier operación económica a partir de este año y del que sigue de adelante, yo creo, es tener razón de negocios. ¿Es qué razón de negocios? ¿Cuál es el propósito de esa inversión, por ejemplo? ¿Y cuándo se configura razón de negocios? Insisto, cuando la operación, además de arrojarte un beneficio fiscal, también te arroja un beneficio económico. Si no te arroja beneficio económico y solamente puro beneficio fiscal o mayor beneficio fiscal al beneficio económico, cuidado, señores, podría adolecer de razón de negocios. Pero sigo con la pregunta. Dice mi buena amiga Verónica Suárez, dice, para la razón de negocios, hace algún tiempo instalamos un invernadero que nos salió en 5 millones de pesos. Es una inversión fuerte. Sin embargo, a la empresa que lo rentamos no le funcionó y ahorita está sin rentarse. Yo lo estoy depreciando, aún falta un año de depreciación como estufa fría. ¿Cómo aplicaría razón de negocios? Es correcto, fíjate, es interesante eso, porque al final del día diríamos que si tú lo ves desde un punto de vista frío, ahora sí que así como va, mi estimada Verónica, diríamos que en un primer momento, ¿cuál beneficio fiscal te va a arrojar ese invernadero? Pues la deducción al 30%, pensando que es una persona moral, al 30%. Por tanto, si son 5 millones de pesos, al 30% tu beneficio fiscal fue ¿cuánto? Fue 1,500,000. Ese fue tu beneficio fiscal a través del impuesto sobre la renta, ¿ok? Entonces, ¿y cuál sería la razón de negocios? En un primer momento diríamos que no hay razón de negocios, porque simplemente uno, como no operó,
pues no está generando ingresos, ¿ok? Dice, fíjate, sin embargo, a la empresa que lo rentamos no le funcionó y ahorita está sin rentar, lo estoy depreciando, Bueno, ahí habría que ver, tendríamos que conseguir, yo digo que para justificar que sí tiene razón de negocios, tenemos que pedirle a un ingeniero o alguien avesado en ese tipo de menesteres que nos dé un estudio técnico de por qué no le funcionó, cuáles fueron las características por las cuales no le funcionó, porque lógico, si no funciona ese equipo, pues no lo puedo rentar, si no lo puedo rentar, pues no puedo cobrar renta, si no puedo, en fin, hay toda una cadena económica. Entonces yo diría que en ese caso, fíjense, la respuesta, mi estimada Verónica, no la vas a encontrar en renta ni en el Código Fiscal de la Federación, porque en renta solamente vas a encontrar el beneficio económico a través del artículo 25 de renta, si es persona moral, y demás artículos como el 27, entre otros, ¿no? ¿Dónde lo vas a encontrar? Lo vas a encontrar en normas de información financiera. Entonces yo considero que vete al boletín que regula la parte de los activos fijos, y ahí ubica qué pasa con un activo fijo, no sirve porque es inútil. Fíjate, aquí, y a lo mejor parte de la respuesta, mi estimada Verónica, perdón, qué bueno que me haces la pregunta porque me motivas a irme un poquito más. Recordemos que efectivamente, fíjate aquí lo que dice lo siguiente, fíjate, a ver si lo encuentro. Fíjate lo que dice el artículo 37 para que lo anotes. Con eso, créemelo, yo creo que el curso total se da por pagado. Fíjate, dice, cuando los activos fijos, es el caso de que ella plantea, hablo del 37 de la ley del impuesto sobre la renta, dice, cuando los activos fijos no identificables individualmente se pierdan por caso fortuito o fuerza mayor o dejen de ser útiles. Y la pregunta es, ¿cuándo un activo deja de ser útil? ¿Cuándo un activo deja de ser útil? Cuando ya no te permitan generar los ingresos, porque recordemos que un activo, la función del activo fijo es que te permita generar ingresos, exactamente. Desde un punto de vista de renta, los activos buscan, ¿verdad?, cristalizar el objeto social. Así es. Entonces, aquí lo interesante es que entendamos cuál es el objetivo del activo fijo. Y si ese activo fijo que compramos y que rentamos, pero que al cliente no le funciona por un conjunto de cosas, yo considero que entonces el activo fijo es inútil porque deja de generar ingresos. Entonces, yo creo que el fundamento legal, mi estimada Verónica, lo encuentras en el artículo 37 de renta, segundo párrafo, pero también tendrías que irte a las normas de información financiera para ver el tratamiento cuando una inversión pues no rinde los frutos, porque insistimos, en un mercado como el actual, sobre todo y con toda la pandemia y todavía lo que viene, muchas veces, ¿cuánta gente no invirtió? ¿Y cuánta gente ahora con la pandemia actualmente ya no bajó cortinas? Y lo vemos cuando vamos a las tiendas comerciales. Es decir, así le pasó a muchas gentes, a más de un cliente. Entonces yo creo que si yo logro justificar que si bien es cierto, hay beneficio económico, beneficio fiscal, pero no beneficio económico, además del 37 de renta, pero logro justificar el por qué esa falta de beneficio económico con IF, yo podría decir que si bien es cierto, se hizo con el propósito de generar ingresos, pero también recordemos que también la economía, pues no se mueve a la voluntad de las personas, también se mueve a la voluntad del contexto en el cual se muevan las personas físicas en su quehacer empresarial o empresarial, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la respuesta, mi estimada Verónica, artículo 37 de renta, conjuntamente con normas de información financiera, el boletín que regula los activos fijos, ¿ok? Entonces, ahí para que lo tengan presente, ¿ok? Entonces, aquí no pierdan de vista lo que estamos platicando, para que pues la gente que tenga la bronca, que yo creo que más de uno lo va a tener, lo tenga muy, muy claridoso, en este caso, ¿qué se puede hacer? ¿Ok? Bueno, pues ahí está, ok, vámonos, entonces seguimos con la temática, ¿no? Vámonos con un tema que creo que sí, a más de uno es importante, lo que comentábamos, ¿no? Cuando hablamos de decisión de sociedades, ¿qué pasa ahí? Fíjate, cuando hablamos de decisión de sociedades, yo lo comenté hace rato, cuando hablamos de la decisión de sociedades, ¿qué decisión que la empresa A dice no? La empresa A la empresa B
le pasa un conjunto de, ¿qué? De activos fijos. Puede ser activo, puede ser pasivo, también puede ser capital. Entonces se percatan, desde un punto de vista jurídico hay enajenación, porque lo que estaba en la empresa A ahora es parte de la empresa B, ¿ok? Hasta hay enajenación, y eso ¿quién lo toma en consideración? El artículo 14 del Código Fiscal de la Federación. Pero al respecto, como dije hace rato, ¿qué dice en su oportunidad? Ok, no hay de qué, mi estimada Verónica, estamos para servirte, ok. Entonces, regreso nuevamente a renta, ¿no? Fíjense qué dice el artículo 18 de renta. ¿Qué dice al respecto del artículo qué? 18 de renta. Dice que también va a ser ingreso acumulable. Dice la ganancia derivada de la enajenación de activos fijos. Ah, caray, la ganancia derivada de activos fijos. Entonces, ¿qué pasa cuando la empresa A le pasa parte de sus activos, por ejemplo, a la empresa B a través de la figura de manera normal? Bueno, y a través de la escisión. En ese caso hay una enajenación de bienes. Pero vean lo que dice al respecto del artículo 18, al final del 18 de la fracción cuarta, dice: en los casos de fusión o de escisión, que es el tema, no se va a considerar ingreso acumulable las derivadas acorde con lo establecido en el artículo 14B del Código Fiscal de la Federación. Ah, caray. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que de entrada, cualquier acto llamado fusión para efectos fiscales no es enajenación. Sin embargo, tiene que cuidar los requisitos previstos en el artículo 14B. Pero ahora, ¿cuál es la reforma fiscal que viene? Dice, espérame tantito, contribuyente. A partir del año 2021, ¿qué quiere? Dice que en tratándose de escisión de sociedades, dice que no será aplicable lo dispuesto de ese artículo. Ah, caray. El artículo 14b, ¿qué permite o qué prevé? Que cualquier acto de fusión en general va a ser no enajenación y por tanto no es ingreso acumulable. Pero dice, hay una excepción de la regla a partir del año siguiente, que en caso de escisión tampoco será aplicable, es decir, va a ser una enajenación la escisión como consecuencia de la transmisión de la totalidad o parte de los activos, pasivos y capital, surge en el capital contable de la sociedad escindida o cualquiera, vaya, los que están en la operación, llámese como sociedad escindente o escindida, un concepto o partida, cualquiera que sea el nombre con que se le denomine, cuyo importe no se encontraba registrada o reconocida en cualquiera de las cuentas del capital contable del estado de posición financiera preparado. Fíjate, dice, presentado y aprobado en la Asamblea General de Socios Accionistas que acordó la escisión de la sociedad. Me explico para la gente. Esa es una cuestión de carácter mercantil. Recordemos que la escisión desde un punto de vista jurídico lo regula la Ley General de Sociedades Mercantiles. Eso no lo pierdan de vista, por favor.